¿Alguna vez has confundido amor con sufrimiento? ¿Has pensado que aguantar, perdonar una y otra vez, era querer de verdad? Muchas personas creen que el amor lo puede todo, que si quieres lo suficiente, las cosas cambian. Pero hay algo que nadie te dice. El amor no es tóxico, y si duele constantemente, no es amor. Escucha esta historia, porque puede que cambie la forma en la que ves tus relaciones. Marta tenía 19 años cuando conoció a Martín. Fue en una fiesta de unos amigos en común. Él era carismático, seguro de sí mismo, de esos chicos que entran en una habitación y todo el mundo los nota. Marta, en cambio, era más tranquila. No le gustaba llamar la atención. Pero esa noche, Martín se fijó en ella y no dejó de hablarle. La hacía reír, la escuchaba, le decía cosas que nadie le había dicho antes. Eres diferente a las demás, tienes algo especial. Y Marta empezó a creerlo. Durante las primeras semanas todo fue perfecto. Mensajes de buenos días, llamadas por la noche, detalles inesperados. Martín parecía atento, cariñoso, casi perfecto. Marta sentía que había encontrado algo único, algo que no quería perder. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, comentarios disfrazados de broma. ¿Vas a salir así vestida? No me gusta que hables tanto con ese chico. Marta no le dio importancia. Pensó que eran celos. Y que los celos significaban que le importaba. Pero los comentarios empezaron a ser más frecuentes, más directos, más incómodos. No me gusta con quién sales. Prefiero que estés conmigo en vez de con tus amigas. Si me quisieras, lo entenderías. Y sin darse cuenta, Marta empezó a cambiar. Salía menos, hablaba menos con sus amigos. Empezó a elegir la ropa pensando en si a Martín le gustaría. Todo para evitar discusiones. Porque cuando discutían, Martín cambiaba. Dejaba de ser el chico cariñoso. Se volvía frío, distante, a veces cruel. Pero siempre pasaba lo mismo después. Volvía, le pedía perdón. Le decía que no podía vivir sin ella, que iba a cambiar. Y Marta le creía, porque recordaba al chico del principio. Y pensaba que ese era el verdadero Martín, no el que la hacía llorar. El tiempo pasó, y la relación se volvió cada vez más intensa, pero también más dolorosa. Martín empezó a controlar más cosas. ¿Con quién hablaba? ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? Incluso llegó a enfadarse si Marta no respondía rápido a sus mensajes. ¿Qué haces que no me contestas? Seguro que estás con alguien. Las discusiones se volvieron constantes, y cada vez que Marta intentaba poner límites, Martín reaccionaba peor. Eres una exagerada. Todo te lo tomas mal. El problema lo tienes tú. Y poco a poco, Marta empezó a dudar de sí misma, de sus decisiones, de su forma de ver las cosas, de todo. Su familia empezó a notarlo. Su madre le preguntaba si estaba bien. Sus amigas le decían que no era la misma, pero Marta siempre defendía a Martín. No es así siempre. Es que tiene problemas. ¿Va a cambiar? Porque cuando estaba bien, estaba muy bien. Y esos momentos eran los que la mantenían ahí, los que le hacían pensar que todo merecía la pena. Pero la realidad era otra. Cada vez lloraba más, cada vez se sentía más sola, incluso estando con él. Hasta que un día, todo explotó. Una discusión más, pero esta vez diferente, más intensa, más dolorosa. Martín le gritó cosas que Marta nunca olvidaría, cosas que cruzaron una línea. Y por primera vez, Marta no lloró, se quedó en silencio. Y algo dentro de ella cambió. No fue inmediato, no fue fácil, pero empezó a ver su relación desde fuera, como si no fuera ella. Y se hizo una pregunta que nunca se había hecho de verdad. ¿Esto es amor? Esa noche volvió a casa. Su madre la vio entrar. Y sin que Marta dijera nada, la abrazó. Un abrazo de esos que dicen todo sin palabras. Y por primera vez en mucho tiempo,
Marta no defendió a Martín. Se derrumbó. Días después, Martín volvió a buscarla. Le escribió, la llamó, le suplicó. Voy a cambiar. No puedo perderte. Eres lo mejor que me ha pasado. Lo mismo de siempre. Pero esta vez, Marta ya no sentía lo mismo al escucharlo. Seguía queriéndole. Pero también empezaba a quererse a sí misma. Y eso lo cambiaba todo. Le costó mucho. Porque dejar a alguien que quieres, aunque te haga daño, es una de las cosas más difíciles que existen. Pero lo hizo. Le dijo que no. Le dijo que no podía seguir así, que necesitaba paz, que necesitaba volver a ser ella. Martín insistió. Durante semanas intentó volver. Prometió cambiar. Pero Marta, por primera vez, se mantuvo firme, porque entendió algo muy importante, que amar a alguien no significa permitir que te haga daño. Pasaron los meses, y poco a poco, Marta empezó a reconstruirse. Volvió a quedar con sus amigas, volvió a reír, volvió a sentirse libre. No fue de un día para otro. Hubo días difíciles, días en los que dudaba, días en los que le echaba de menos, pero ya no volvió, porque sabía que merecía algo mejor. Y con el tiempo, ocurrió algo que no esperaba. Conoció a otra persona, alguien tranquilo, alguien que no la hacía dudar, alguien que no la controlaba, alguien que no la hacía llorar. Y al principio, le costaba creerlo, porque estaba acostumbrada al caos, a la intensidad, a la montaña rusa. Pero poco a poco entendió algo, que el amor de verdad no se siente como una guerra, se siente como paz. Y años después, Marta miró atrás y entendió algo que le habría gustado saber antes, que lo más valiente que hizo en su vida no fue aguantar, fue irse. Marta empezó a reconstruir su vida lentamente. Al principio fueron pasos pequeños, volver a salir con sus amigas, retomar hobbies que había dejado, hablar con su familia sin sentir miedo ni culpa. Cada día aprendía un poco más a valorarse y a poner límites. Pasaron meses y luego años. Martín intentó volver varias veces, como siempre, suplicando y prometiendo cambios que nunca llegarían. Pero Marta ya no caía. Había aprendido que el amor no es dolor constante, que querer a alguien no significa permitir que te haga daño. Y entonces ocurrió algo inesperado. Conoció a alguien diferente, alguien que la respetaba, que la escuchaba y que la hacía sentir segura. No era intenso, ni dramático, ni tóxico. Era sencillo, era real, era amor. Marta comprendió finalmente que todo lo que había vivido, todo el sufrimiento y cada lágrima, la habían llevado hasta allí. Que a veces es necesario dejar ir lo que nos hace daño para poder recibir lo que realmente nos merecemos. Y si hay algo que podemos aprender de su historia es esto. Amar también significa cuidarte a ti mismo. No tengas miedo de soltar lo que duele, porque solo así podrás abrir espacio para lo que te construye y te hace crecer. Porque a veces pensamos que luchar es quedarse, pero muchas veces luchar es saber cuándo soltar. Así que déjame decirte algo, por si necesitas escucharlo. Si alguien te hace daño constantemente, no es amor. Si tienes que dejar de ser tú, no es amor. Si vives con miedo a perder a alguien que te trata mal, no es amor. El amor no es tóxico. El amor no te rompe. El amor no te hace sentir menos. Y si alguna vez te encuentras en una historia como esta, recuerda a Marta y recuerda esto. Lo bonito no siempre es quedarse. A veces lo bonito es tener el valor de irte. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más, relatos que pueden cambiar tu forma de ver la vida, suscríbete al canal. Hasta pronto.